Molt bé, doncs benvinguts a tothom. Gràcies per ser aquí avui a aquest seminari sobre l'Open Access, accés obert. Com sabeu, o bé, si no sabeu, us ho informo que va ser la setmana de l'accés obert durant la setmana passada, del 19 al 26 d'octubre, i per celebrar aquesta setmana sempre des de l'ICMAP ens agrada fer algun seminari per no, animar la gent a publicar en accés obert, que creiem que és molt important, i més en el món en què vivim actualment, no? Que potser nosaltres no ho veiem tan necessari, perquè de fet tenim accés a les publicacions perquè una institució paga els drets d'accés, no? Però per gent que treballa en empreses, en spin-offs, o que està en altres països que potser no tenen tantes facilitats d'accés, doncs realment és molt important que la recerca estigui en accés obert pel progrés de tots. I bé, qui millor que parlar-ne que avui que l'Alejandro Santos, és el nostre bibliotecari i documentalista de la Biblioteca Manuel Cardona de l'ICMAP. Ell ja fa molts anys que es dedica a temes d'accés obert amb els canvis que hi ha hagut i temes bibliomètrics també. Així que si teniu preguntes, suposo que us les podrà respondre totes les que tingueu al final del seminari. Durant el seminari, si teniu preguntes, també podeu utilitzar l'espai aquest de preguntes i respostes que tenim aquí al Zoom, o bé també al xat per si teniu comentaris. Jo, sense més dilació ja, deixo la paraula a l'Alejandro y espero que gaudiu del seminari. Merci. Pues vamos a empezar. Como comentaba Ana, ha sido la semana del Open Access Week. Por problemas de agenda no pudimos encajar el seminario en la semana propiamente, pero lo hacemos ahora martes. Y vamos a hablar un poco de estos contenidos. Un poco saber en qué punto estamos de Open Access al cabo del tiempo. Un poco sobre el Open Access en el organismo, en que estamos en el CSIC, más en concreto en el ICMAP, y luego ya una parte más práctica al final sobre cómo depositar los datasets en Digital CSIC paso a paso. Sobre en qué punto estamos. Yo creo que ya sabemos todos lo que es Open Access, pero a mí me gusta recuperar esta definición de Peter Suber porque hace hincapié en que se liberan la mayoría de restricciones de copyright, pero igual no todas o igual sí. Lo que quiere decir es que el Open Access no siempre es igual. Hay artículos o documentos más abiertos que otros y esto lo veremos. Igualmente pongo un enlace a este artículo que es interesante como introducción al tema. Y pongo también aquí, estos son los 3 textos fundacionales, casi textos sagrados del Open Access, que son la iniciativa de Budapest y de Bethesda y la Declaración de Berlín. Sobre todo, fijarnos la fecha, ¿no? Son documentos ya de 2002 y 2003. Este es el tiempo, la antigüedad que tiene el inicio del movimiento propiamente dicho. Si alguien tiene curiosidad, son documentos que siempre se citan, pero que muy poca gente ha leído. Si alguien quiere ver un resumen o incluso el texto completo, aquí tenéis los enlaces. Y por hacer un poquito de historia, los hitos del movimiento, progresivamente fue habiendo depósitos voluntarios o ya mandatos de depósito en distintas instituciones y el CSIC en concreto se adhirió a la Declaración de Berlín en 2006. 2 años después, Digital CSIC iniciaba su trayectoria, arrancaba, o sea, en 2008, hace 12 años. Después ha habido diferentes movimientos de diferentes protagonistas. La DORA, la Declaración de San Francisco, es de 2012. Luego el roadmap de LIBER es de las bibliotecas. La LIBER es la Liga de Bibliotecas Europeas de Investigación. La European Commission saca su nube de ciencia abierta en 2018 y ya el plan S, el plan IS de 2018 también, o la Open Access 2020 Initiative, que es de 2020. Estas dos últimas iniciativas vamos a verlas un poquito más en detalle. El plan S, el plan IS, tiene un principio clave que sería que toda la investigación con subvención pública debería publicarse en revistas Open Access o en plataformas de acceso abierto. Ellos pusieron la fecha clave inicial de 2020. Ahora, por motivos que todos conocemos, se ha retrasado a 2021. Pero la idea capital es esa. La coalición S es un movimiento promovido por los financiadores de los proyectos.
Allí está la Unión Europea y hay otros 12 agencias, aunque luego se ha adherido todo el mundo o mucha gente. Los principios son 10 principios. Yo en toda la presentación los títulos son enlazables. Aquí estarían los 10 principios básicos. Y en resumen, lo que dicen es que los autores deberían mantener el copyright de sus publicaciones, que hay que incentivar la creación de revistas de acceso abierto y plataformas, que los costes no han de recaer en los proyectos de los investigadores, sino en las agencias financiadoras, institutos y universidades, que los costes tienen que ser estandarizados y de un precio razonable, limitados, que el acceso híbrido no cumpliría con el plan S, no estaría admitido, pero en un periodo de transición sí, mientras las revistas híbridas pasen a ser revistas abiertas, o depositemos copias de los artículos en repositorios, siempre que sea sin periodos de embargo y con licencias preferiblemente de tipo Creative Commons, CC BY o CC BY SA. También se adhieren a la Declaración de San Francisco, que la Declaración de San Francisco es sobre la evaluación, sobre métodos alternativos que no sean los tradicionales del factor de impacto, índice H, reconoce la importancia de los repositorios y teóricamente habría que sancionar el no cumplimiento. Esto muy resumidamente, si queréis entrar, aquí habría la Open Access 2020 Initiative, que es promovida por las instituciones académicas y de investigación, que básicamente el espíritu es el mismo. Lo que quieren es que se transforme el modelo de publicación actual, de publicación por suscripción, que consideran obsoleto y ya inviable, a un modelo de acceso abierto, donde los artículos sean abiertos, reutilizables, la difusión sea transparente, el modelo económico sea sostenible. En definitiva, sería, dicho de una forma más abstracta, eliminar las barreras de acceso a la ciencia. Esta iniciativa 2020 tiene un informe, que está aquí si lo queréis consultar íntegramente, pero del que yo he entresacado sobre todo, bueno, tarda en cargarlo, es esto de aquí. Yo he entresacado estos dos gráficos que me parece que son significativos. A la izquierda es la producción mundial de 2014 a 2018, según los datos de Web of Science, repartida por las editoriales de las revistas. Aparte de ese sector de 35 que es de residual de todos los demás, el principal editor es Elsevier, le sigue Springer Nature y Wiley, son los tres principales. El gráfico de la derecha indicaría la cantidad de acuerdos transformativos que han firmado estas editoriales con las instituciones. Los acuerdos transformativos son estos contratos por los que se pasa del modelo tradicional de suscripción a un modelo que facilite el acceso abierto. Y aquí vemos que el orden ya cambia, porque aparte de la sección Others, el primer editor es Royal Society of Chemistry, que es una sociedad más que un editor en stricto sensu, pero que están ahí los primeros. Luego Springer Nature, luego CUP, que es la Cambridge University Press, y Elsevier estaría más abajo, y Wiley también. Ahí está en dicotomía, desproporción. Fijaros que en las iniciativas que hemos dicho de Open Access están las bibliotecas, están la Unión Europea, están los financiadores, están las instituciones de investigación y universidades, pero los editores no aparecen. Ellos no han tomado una iniciativa, ellos van a rastras de los demás. Los acuerdos transformativos, aquí he incluido un enlace que es de Digital CSIC, perdón, de la URICI, que explica un poco lo que son, que es interesante para que lo veáis si queréis. Y aquí, no a modo exhaustivo, como representación a algunos de los que se han ido adoptando, acuerdos y desacuerdos, se ha intentado ir informando puntualmente de cuándo se producían, pero aquí están los enlaces también para, si queréis, repasar un poco cuáles han sido. Por ejemplo, en 2017 las universidades alemanas decidieron romper con Elsevier. Luego ellos 2 años después han firmado a través del consorcio que han constituido, que se llama Project Deal, han firmado con Wiley. También la University of California y MIT han roto con Elsevier y, por ejemplo, la University of California ahora recientemente, en junio, ha firmado un acuerdo importante con condiciones ventajosas con Springer.
vamos pasando de lo general a lo concreto en el CSIC. La historia de Open Access va de la mano de la creación de un repositorio, que como vimos era en 2008, y ha habido sucesivos avances. Aquí he reseñado algunos. Por ejemplo, ya en 2009 se da el archivo delegado, que significa que el archivo en digital CSIC de los artículos no lo realizáis los investigadores ni nadie de vuestros grupos, sino los bibliotecarios en las bibliotecas, y para los centros que no tienen biblioteca, la propia URICI, o sea, la red de bibliotecas del CSIC. En 2012 ya hay la pasarela Conciencia, que pone en comunicación la plataforma Conciencia con Digital CSIC para facilitar el depósito. En 2013 hay una herramienta de políticas de revistas que luego veremos. Ya en 2014 se alcanzan los 100.000 resultados de investigación. Es como llaman a los registros, que incluiría todo tipo de documentos. En 2015 obtienen el Data Seal of Approval, que significa que ya es un repositorio de datos con todos los pronunciamientos a favor. Ya a partir de 2016 asignan DOIs a los datasets. En 2019, el 1 de abril, surge el mandato, luego lo veremos más en detalle. Se apoya también la iniciativa Open Access 2020 y se alcanzan los 200.000 resultados y 100 millones de visitas y descargas. También han creado una plantilla para realizar planes de gestión de datos para los proyectos del H2020 que los piden. El mandato institucional de acceso abierto del CSIC es de 1 de abril del año pasado y no es retrospectivo, solo obliga a lo posterior, no a lo anterior. Muy en resumen, los resultados a los que afecta son los que tengan financiación pública y opta por la vía verde, no obliga a publicar, como si obligaría el Plan ES, en Golden Open Access, o sea, en revistas que son de acceso abierto. La vía verde es la vía de los repositorios. Las referencias bibliográficas tienen que subirse desde la aceptación y los textos completos, esta es la cláusula más importante, tan pronto como sea posible, según las políticas editoriales. Esto quiere decir que es un mandato blando porque, a diferencia del mandato europeo del Plan Nacional, no impone un plazo de 6 meses ni de ningún tipo. Según las políticas editoriales, quiere decir que si el Sevier dice 3 años, son 3 años. También permite, si no se puede subir la versión del editor o el postprint, se puede subir el preprint, que en general no nos interesa porque el artículo antes de la revisión no cumple con el resto de mandatos, pero el mandato CSIC sí deja. También habla de los datasets, tienen que estar en acceso abierto tras la publicación, tienen que tener el estándar FAIR, que es que sean encontrables, accesibles, interoperables y reproducibles, y se recomiendan para los datos y para los artículos licencias easy buy o easy buy SA. También incluye los proceedings. Es compatible con que lo deposites en otras plataformas, en que cumplas los demás mandatos. La única diferencia es que el mandato del CSIC sí obliga a subir el artículo o el dataset a un repositorio concreto que es Digital CSIC. Por último, una cláusula o un aspecto del mandato que ha sido algo polémico, y es que asocia el depósito de acceso abierto de los documentos con el cumplimiento de la PCO, la productividad de cumplimiento por objetivos. Menciona incluso un porcentaje del 20%. Aquí no nos meteremos en este lío porque nosotros los bibliotecarios intentamos que nos concretaran en la URICI cómo se traducía materialmente esto. Si es que tengo 10 artículos sin subir, me quitan cuánto, pero ellos no lo han concretado, ha quedado indefinido y este año hemos cobrado sin problemas. También hicimos un esfuerzo en 2019 para volcar toda la producción en el repositorio. Por último, os pongo un enlace a las FAQs sobre el mandato de Digital CSIC, que es interesante. Hablábamos de los acuerdos transformativos de todo el mundo. El CSIC tiene firmados 3 con editoriales que no son full open access, además tiene otros con editores full open access, pero los 3 que tiene firmados se llaman todos Read and Publish y son con la RSC, como vimos, y también con la Cambridge University Press y la Oxford University Press, con diferentes periodos de vigencia. Sobre estos acuerdos, si alguien tiene interés, hay esta plataforma, la ISAC Transformative Agreements Registry, que tiene un registro global de los acuerdos transformativos de todo el mundo, de todas las editoriales con todas las instituciones.
Se puede ordenar por organización, por editor, como queráis. Por aquí, por la C, tendría que salir el consejo. Ahora no lo veo. Cuando practica, así, está por CSIC. Si entras en uno de los acuerdos, te da detalles del periodo de vigencia, del tipo de licencias. Bueno, es interesante. De forma más resumida, los programas de apoyo a la publicación de acceso abierto están en este sitio. Han cambiado la interfaz también hace unos meses. Se entra en cada uno. Por ejemplo, entramos en RSC y te pondría todas las condiciones, toda la forma de solicitar la ayuda. Los que son 100% son los que vimos. También hay un descuento del 40% en la APC para Springer Open. El de MDPI, que ahora veremos más en concreto, que es del 10% o del 25%, y luego descuentos lineales para artículos de la ACS, de la American Chemical Society, o de 350 para los de PNAS. Este es el aspecto de la interfaz. El acuerdo de MDPI. Esta editorial es, como ya sabréis, una editorial de revistas Open Access 100%, son estas revistas que tienen un solo nombre. El INCMA, por ejemplo, el año pasado editó en Crystals, Water, Nanomaterials, Pharmaceutics, Materials, etc. Todos los artículos, si pides la ayuda, tienen un 10% de descuento en la APC. Si además el corresponding author es CSIC, tienen un 15% más. Lo que pasa es que este 15% más va a un fondo limitado, solo se puede pedir un descuento por autor y año. Y la cantidad, cuando se acaba, se acaba. Además de eso, hay un compromiso de depósito. Si solicitas la ayuda de los coautores de SIG, tienes que subir la producción de los 3 años anteriores y mencionar en los acknowledgements en la ayuda de la URICE. Ese es el acuerdo con RSC, Royal Society of Chemistry, que es el que más utilizamos y del que he copiado el texto literal porque me parece que es el que refleja punto por punto el espíritu del Open Science, del Plan S y de toda la tendencia hacia la que va el Open Access. Dice que el pago anual que la URICI hace a la RSC para que la comunidad CSIC lea las revistas se convierte en pago para publicar artículos de esta comunidad en acceso abierto. Es decir, tú pagas para leer y el mismo pago sirve para publicar Open Access. No hay double dipping, las editoriales no cobran 2 veces. La idea básicamente es esta. Veremos cuándo se puede alcanzar al 100%. Este acuerdo cubre el 100% de las tasas y se aplica a todas las revistas de la editorial, excepto 3 que ya son Open Access, Chemical Science, RSC Advances y otra que tampoco nos atañe tan directamente, pero que ya son Open Access y no tienen descuento. El corresponding author debe ser autor CSIC y debe tener como mínimo 5 trabajos en acceso abierto y con texto completo en Digital CSIC. Si alguien quiere pedir la ayuda y no tiene 5 trabajos, que me lo diga, completamos el cupo y tranquilamente vamos hacia adelante. Luego está la solicitud a la URICI, la tengo aquí enlazada. Antes había una plantilla según el tipo de editorial, ahora está unificado, aquí se despliega, eliges la que te interesa. Antes había que consignar aquí los 5 documentos mínimos, ahora no hace falta. Supongo que ellos lo comprueban o quizá no lo comprueban, no lo sé. Y cuando haces el proceso Submit en RSC, al pulsar Start Now, él identifica el dominio CSIC en tu correo y ya te ofrece la posibilidad de acogerte al acuerdo RMP y basta con seleccionar la opción Gold Open Access y elegir una licencia de las que te ofrecen, que son las CC BY o las CC BY en sí. Luego veremos, repasaremos qué es cada una. Si queréis consultar los permisos editoriales, sabéis que hay 2 herramientas, Sherpa Romeo, que es la herramienta general, internacional para todo el mundo, y luego hay esta de Digital CSIC, que es más sencilla, donde se puede buscar por editorial o también por revista. Por ejemplo, entramos en ACS Nano, está de modo más resumido que en Sherpa. Nos dice que el PDF editorial no se puede subir,
nos dice que el postprint sí, si está sujeto a un mandato institucional, nos da el periodo de embargo, que en las de ACS es siempre de 1 año, y nos habla del preprint, que no nos interesa porque no cumple los mandatos, pero también te da la información. La web de Sherpa Romeo ha cambiado un poco también en los últimos meses. La interfaz ahora, vamos a entrar, es menos farragosa que antes. Aquí podemos buscar una revista. Por ejemplo, la revista en la que más se edita el ICMAP y que no encuentro. Nos da la misma información que daba antes, pero de una forma un poquito más amigable. A ver si me la localiza ahora. Sí. Y nos dice cada documento, published version, accepted version, submitted version. Accepted version es lo que nosotros llamamos postprint, la submitted version, lo que llamamos preprint, y nos dicen cada una cuando hay el relojito, el reloj y pone known, es que no hay embargo. Cuando hay el símbolo de las libras esterlinas, que hay que pagar. Si extendemos, diremos, ostras, la versión del editor no lleva embargo, es gratis, ¿por qué habría que pagar? Si extendemos aquí la información, nos dice que esta versión puede ir a repositorios institucionales, con lo que nos convendría, pero esta de pago, además, nos permite incorporar una licencia Creative Commons, con lo que pasamos a tener los autores el copyright y a fijar las condiciones de distribución que queramos. Además de eso, en la web, en Copyright Agreement, está el resumen de las CTAs, del contrato de transferencia de copyright, y también las condiciones para hacerlo Open Access en todas las revistas. Open Access en el ICMAP. Nosotros regularmente realizamos un control de los artículos que están en acceso abierto de la producción del instituto. Ahora lo hemos actualizado en octubre de este año y en esta tabla veríamos la producción total del centro en los últimos 4 años. Son datos sacados de Web of Science, de la Core Collection. Los artículos que están en Gold o Bronze Open Access, los que están en el Digital CSIC y los que están en acceso abierto a fecha de hoy. Este es un dato dinámico porque los embargos van venciendo y cada vez hay más. Quería destacar que de los 241 artículos de 2019 están todos o prácticamente todos en Digital CSIC porque hicimos ese esfuerzo por el tema de la PCO y porque obedece al espíritu de la ciencia abierta que esté todo. Ahora faltan 2 que habrán incorporado a última hora, pero también los subiremos. Y aquí habría la proporción de artículos que a fecha de hoy están en acceso abierto porque o están en revistas de acceso abierto o están en el repositorio con el embargo ya vencido o sin embargo de ningún tipo. ¿Qué porcentaje es? Bueno, a fecha de hoy o a fecha de 20 de octubre de este año 72%, que irá subiendo. Para que veáis que son cifras dinámicas, he incrustado aquí una imagen de otra presentación que era fecha mayo. Y como veis, los porcentajes son mucho más bajos. Entrando en Digital CSIC, en el perfil de nuestro instituto, vemos que las colecciones del ICMAP en Digital CSIC están distribuidas por la diferente tipología documental. Y tenemos que, por ejemplo, hay más de 100 patentes, hay casi 200 proceedings, hay 14 capítulos de libro y, sobre todo, hay más de 1.100 artículos. Si miramos los conjuntos de datos, la cifra es 3. ¿Por qué esta desproporción? Bueno, quizá habría que hacer una reflexión. Uno de los motivos, sin duda, es porque no es obligatorio, pero habría más aspectos a considerar. Es normal que haya esa desproporción. Este es el mismo cálculo en el global de Digital CSIC, es decir, en el global del Consejo. Vemos que hay 130.000 artículos casi y 12.000 datasets, es decir, un poquito menos del 10%. Vimos el mandato de acceso abierto del CSIC. Ahora, solo por repasar, en esta página web es un buscador de mandatos, está bien porque desde Digital CSIC cada uno te lleva a las instrucciones
de cada financiador. Aquí en Proyectos 2020 he enlazado el mandato específico de la Unión Europea y, por resumirlo brevemente, ya sabemos que la obligación es que el artículo esté en acceso abierto en un máximo de 6 meses desde la publicación. Puede ser por estar publicado en revistas de acceso abierto o depositado en repositorios. Si está publicado en una revista de acceso abierto, también es un mandato doble, también tienes que subirlo al repositorio. ¿Qué quiere decir eso? Que los depósitos en repositorios con más de 6 meses de embargo no cumplen el mandato. Si son preprints, no cumplen el mandato. Si están en webs de proyectos, ResearchGate, etcétera, tampoco cumplen. Y que el incumplimiento recibe sanciones económicas. Se recomienda en el mandato también conservar el copyright y usar licencias, sobre todo, especialmente la CC BY. Se puede incluir en el presupuesto la financiación de PCs, como ya sabéis, durante la duración del proyecto, de forma ilimitada, no hay un número tope de artículos, y se impulsa también el que hagas un plan de gestión de datos y el que subas los datos, que sean datos FAIR, pero de momento no es obligatorio, es un programa piloto que está aquí también enlazado para el que quiera consultarlo. El mandato del plan estatal, en cuanto al plazo de tiempo, es el mismo, 6 meses desde la publicación, solo que no es doble. Si publicas en acceso abierto, en una revista Open Access, ya no hace falta subirlo al repositorio, aunque luego te obliga el mandato a veces sí que a subirlo. También tiene que haber un plan de gestión de datos, que es opcional, y el acceso abierto de los datos, con 3 excepciones. Por temas de protección de derechos de propiedad intelectual o industrial, por temas de protección de datos de carácter personal o cuestiones de seguridad pública. El acceso abierto es un criterio positivo para la evaluación de investigadores y de proyectos. Y hay también el mandato Severo Ochoa, que básicamente son los mismos plazos, modalidades, condiciones que el Plan Nacional, también con las mismas excepciones para los datasets. Y mirando la convocatoria de 2019, se ve que valoran la difusión en acceso abierto de los datos y los artículos, y en el plan estratégico tiene que haber formas de impulso para el acceso y difusión también de los productos de la investigación. Supongo que esto se hizo bien porque nos han renovado la ayuda. Y antes de pasar a los datasets, recordar solo, aunque es algo que supongo que ya tenemos bastante interiorizado, cuáles son los beneficios de publicar en Open Access. Sobre todo porque da mayor visibilidad, da acceso a instituciones, personas que no tienen suscritas las revistas. Los metadatos se pueden difundir mejor porque están normalizados. Por ejemplo, cuando subimos un artículo, el código de proyecto europeo se tiene que indicar en un formato concreto y exacto. La rapidez en la difusión, porque se pueden subir artículos antes de la publicación oficial en la revista. Hay un tema también de aumento del impacto. El número de citas sube, eso está comprobado. El incremento está entre un 20 y 30%. He lanzado un artículo de una revista que es Open Access, PureJ, que estudia esto, que es interesante. También las instituciones tienen más visibilidad porque centraliza la información y porque facilita su evaluación. También es garantía de preservación, quiere decir que en un hipotético caso, bueno, las editoriales son negocios, los negocios y la economía fluctúa, podría alguna venirse abajo, cerrar. Teóricamente los repositorios serían más estables. Facilitaría la colaboración entre colegas y entre disciplinas, y los autores retendrían los derechos de copyright sobre su trabajo y así podrían tener más libertad para establecer las condiciones de distribución y reutilización. Y para pasar a la parte más concreta, vamos a hablar de los datasets y cómo depositarlos. Hemos visto que teníamos 3, 2 además son muy recientes, antes teníamos 1. Si por la biblioteca o bibliotecario de quedar, yo intentaré poneros aquí la formación lo más fácil posible para que os animéis a emprender esta acción y a enviar conjuntos de datos para que los incorporemos a Digital CSIC.
las W periodísticas, ¿quién deposita? Es depósito delegado. Lo haré yo, lo hará la biblioteca. Si alguien tuviera mucho interés en depositar datasets o artículos, se puede pedir autorización a Digital CSIC. Yo le podría hacer una formación e indicar cómo se hace. ¿Qué se deposita? Los conjuntos de datos pueden ser asociados a artículos o independientes, donde en Digital CSIC tenemos el Data Seal of Approval. Es un sitio adecuado para depositar los datasets, cuando los podemos depositar de forma abierta desde el momento de su creación, hacer coincidir con la publicación del artículo, y también, si el artículo lleva un embargo, podemos embargar los datos, al igual que el artículo, o embargar con la fecha que nosotros queramos. ¿Por qué hay que hacerlo? Hay que hacerlo por cumplir los mandatos. De momento no es un mandato obligatorio, pero lo será sin duda en los próximos años. Y también, al igual que los artículos, por cumplir con el espíritu de Open Science. ¿Cómo se hace? Ahora lo veremos. El proceso es un poquito más complejo que los artículos, porque los artículos son siempre PDFs y todos sabemos cómo se leen, pero aquí hay más diversidad. Empezando por el final, luego volveremos a un registro. Un registro de dataset sería lo de la izquierda, un registro de artículos sería lo de la derecha. En este caso, el dataset corresponde al artículo que vemos a la derecha. ¿Cuáles son las 7 diferencias? Ni 7, ni 1, ni 0. Yo creo que son exactamente iguales. Yo creo que esto es un error de construcción de la base de datos, porque en ningún sitio pone lo que es un artículo, lo que es un dataset o lo que es otro tipo de documento. He marcado aquí el enlace al registro completo, que luego lo veremos. Adaptaría el formato del registro a uno que lleva más campos, y aquí escondido, donde pone DCType, que es una etiqueta técnica, pone dataset, es decir, hasta aquí hay que llegar. Si fuera un artículo, aquí pondría article, aquí pone que es un conjunto de datos. Aquí pone los derechos, en este caso son Open Access, aquí pone la licencia que se ha incorporado al dataset, que sería una CC BY, en este caso, y aquí pone un DOI, que el DOI lo adjudica el Digital CSIC a cada dataset. Digital CSIC elabora una plantilla de metadatos para facilitar la subida del artículo. La plantilla está aquí enlazada también. Es esto de aquí, es un PDF de 13 páginas. Lo que pasa que algunos de los campos en nuestra área no se usan mucho, otros son un poco redundantes. Yo lo que he hecho es un sencillo Excel donde os pido sobre todo los campos que necesito para subir el dataset. Los que van marcados con X son obligatorios y sencillamente son el artículo, o sea, el título, el autor, autores y los derechos. Sin embargo, eso sería una información muy pobre. Yo creo que como mínimo estaría bien rellenar todos los demás. Ese es el nombre del campo, ese es el nombre del campo, a la derecha la descripción para que sepáis lo que tenéis que poner. Y el autor hay un asterisco porque, a diferencia de los artículos, la autoría de los datasets es más diversa y hay todos estos roles definidos en la plantilla. A la derecha explica lo que es cada uno de los roles. Y si queréis una explicación más profunda, en la página 36 de este PDF lo extiende. Yendo un poquito campo a campo para que veamos cómo se hace, en el campo de título recomiendan poner un título distinto del artículo, un título que defina bien lo que es el dataset, y si queremos poner el mismo título que el artículo, un título coincidente, recomiendan poner la palabra dataset entre corchetes. Eso cada uno decidirá cómo hacerlo. Luego hay un campo importante, el de relación con el artículo, es parte de, que es el que asocia el dataset al artículo al que está en investigación. El artículo está asociado con ese dataset. En ese campo pondremos el DOI del artículo, y si hay un registro en Digital CSIC del artículo, pondremos también el enlace al registro, lo que ellos llaman el handle. Sobre los derechos de uso, lo que mencioné antes, hay 3 tipos de dataset, los que son en acceso abierto. Acceso restringido es que subimos los metadatos
pero no subimos propiamente los datos, cosa que no tiene mucho sentido, pero es una opción que se puede hacer. Y luego el acceso embargado, que podemos poner el embargo que queramos. Cuando ponemos acceso abierto, tenemos que elegir qué licencia queremos utilizar. Son las mismas licencias que para los artículos, luego lo veremos más un poco en detalle. Y está el tema de los autores que comenté antes. Deberían aparecer todos y deberían aparecer con todos estos roles. Es decir, no con todos, con algunos de estos. No hace falta asignar autores a cada uno de estas formas, de esos tipos de autoría, porque algunas no las vamos a necesitar. Y además un mismo autor, obviamente, puede estar en varios roles. Puede ser persona de contacto, puede ser data collector y puede ser project leader, por ejemplo. Luego hay el tema de los formatos, que los formatos pueden ser diversos, pueden ser los que queramos, y va de la mano del tema del software con el que deberíamos o podríamos abrir, visualizarlos y reutilizarlos. El software tenemos que indicarlo, y si además es un software gratuito que se puede conseguir, o podemos indicar la URL donde encontrar ese software. Si queréis más información sobre el tema de los formatos de los datos, he enlazado una presentación a un seminario que organizó Isabel Bernal de la Oficina Técnica de Digital CSIC. Es un PowerPoint donde te explica los tipos de datos y los formatos que se usan. Es bastante interesante. Luego hay el tema de la estructura de los datos que queramos incorporar. Puede ser una estructura compleja, pueden depender unos de otros, estar divididos en varias partes, estar con una jerarquía. Por eso es conveniente incluir una tabla de contenidos, que puede ser muy sencilla o muy compleja, puede ser un archivo a su vez del tipo que queramos. Y al final hay que indicar el tamaño en bytes que ocupa todo. Pero no os preocupéis porque el Digital CSIC tiene capacidad de carga de grandes archivos, de gran cantidad de información. Y por último, en cuanto a los datasets, este sería el aspecto. Doy asignado, tiene una descripción, se puede incorporar un formato comprimido y hay un enlace al registro completo. Si queréis vemos uno en concreto. Lo tengo por aquí. Este de aquí, que es del grupo de Mariano Campoy. Como veis, tiene un doy asignado por la Oficina Técnica de Digital CSIC. Aquí en el resumen indica el DOI del artículo al que va asociado. Es un zip comprimido. Al abrirlo se abren todos los archivos y en mostrar el registro completo es esta tecla que está abajo. Te visualizaría todos los campos desplegados que hemos incorporado para este conjunto de datos. Sobre las licencias, aquí he puesto el enlace a la web de Creative Commons. Aquí están todas ellas explicadas. Está la licencia entera, todo el texto legal. Explica lo que es, para que elijamos la que queramos. Las licencias Creative Commons son una combinación de estas siglas que no quieren decir más que cosas que son bastante intuitivas. La atribución es que tenemos que dar crédito al autor. Si alguien no quisiera cambiarlo, debería avisarnos. Tampoco pueden decir que respaldamos el trabajo. Share alike sería que si lleva esta SA, el que distribuya nuestro artículo debe hacerlo con la misma licencia que usamos nosotros. Non-commercial o commercial es si puede usarse con fines comerciales o no. Y no derivative, si podemos construir, modificar a partir de nuestro estudio, si permitimos esto o no. No sé si lo he explicado muy claramente, pero por suerte, no sé si conocéis esta herramienta de la web de Creative Commons, el CC Chooser. Vamos a entrar. Es un formulario muy sencillo. Además, aquí a la derecha hay unas facts que son también bastante aclaratorias.
Y aquí vamos paso por paso configurando el perfil de la inteligencia que queremos incorporar al texto y él nos va diciendo cuál es. Por ejemplo, ya sabes la que quieres. Si te dice que si ya lo sabes, solo te hace rellenar un formulario de atribución, pero si no, le das a Next Step y te pregunta, ¿quieres que dé la atribución de tu trabajo, sí o no? Si decimos que no, será dominio público, decimos que sí. Y ya nos indica una licencia, esta de aquí, la CC BY, que es la más abierta, que no tiene más restricciones. Te la atribuyen y pueden hacer lo que quieran. Next Step, ¿quieres que tenga uso comercial o no? A lo mejor si quieres que no sea utilizada con fines comerciales, le dices no, others cannot use my work for commercial purposes. La marcas y como veis aquí ya ha cambiado. Ha pasado a CC BY en sí. Además podemos permitir o no remezclar, adaptar, construir a partir de nuestro trabajo. Si decimos que no, espera, el gato ha entrado en la presentación. Si decimos que no, nos incorpora aquí la ND de non-derivative, es decir, la va perfilando aquí. Si decimos que sí, desaparece la ND de aquí. Entonces nos dice si queremos que los otros mantengan la misma licencia o no al transmitirla y lo va perfilando. Aquí pondríamos los datos del artículo, los datos nuestros, nuestra URL y aquí saldría ya el nombre de la licencia configurado. Esta es la CC BY, que es la más abierta, que en definitiva diría que podemos copiar o distribuir en cualquier medio, podemos adaptarla, transformarla, construir a partir de ella, debemos atribuirla y no hay más restricciones.